Gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie. Hermanos, hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar nuestro servicio. De momento, ustedes que están presentes, estamos teniendo problemas con el servidor de internet. Por eso no lo estamos pasando en vivo. Han estado trabajando ya por semanas y la cosa no está trabajando bien. Pero lo que hacemos es que grabamos el servicio y más tardecito lo compartimos. Así que si alguien le pregunta o usted entiende de esto, ¿verdad? Comunique esto a otros, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, mi Dios. Señor, hemos venido para adorar tu nombre, para bendecir tu nombre. Señor, en esta hora pedimos, Señor, que ministres nuestros corazones con tu dulce presencia, Señor. Señor, necesitamos de ti en todo tiempo, Señor. Y te pedimos, Señor, que edifiques nuestras vidas en esta noche, Señor, y aun si nuestros pasos, Señor, van en mala dirección, Señor, exhórtanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya, Señor, nuestro proceder, Señor, de iniquidad, Señor, de error, Señor, y que, Señor, arrepentidos volvamos a ti, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que con razón de mérito no pueden estar en este lugar, Señor. Te pedimos que a través del video, Señor, de la grabación, Señor, ellos sean consolados y fortalecidos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Solo les invito a que alaben al Señor con todo su corazón, que le den gloria y honra al Rey de Reyes, amén. Que por cualquier tribulación que estemos pasando, que igual le alaben. Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto una aleluya, mi alma es la canción en mí. Levanto una aleluya, el cielo peleará por mí. Yo cantaré
Aleluya. Así es, hermanos, en todo momento que levantemos una aleluya al Señor, levantemos un cántico nuevo al que lo merece. Porque en esta noche, ¿por qué no le damos gracias al Señor por ese día que nos rescató? Por el día que nos salvó de las tinieblas, por el día que rompió toda cadena. Y en tu lugar, hermano, levante tu voz y dile: gracias, Señor. Gracias. Hoy venimos a adorar tu nombre, Señor. Gracias. Sabes, Señor Jesús, que tú estás al lado de nosotros. Oh, te adoramos, Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar al Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar al Señor. Vino a mi vida, fue un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Yo vine a adorar al Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar al Señor. Vine a adorar a Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar al Señor. Vino a mi vida, fue un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Yo vine a adorar al Señor. Vino a mi vida, fue un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto yo. Yo vine a adorar al Señor. Orar al Señor. Te voy a invitar que nos unamos en esta noche para adorar el nombre del Señor.
Maravilloso ese día que Cristo fue una realidad en tu vida, en mi vida. Hubo un cambio que solamente se da a través del poder de esa simiente divina, de esa simiente de Dios sembrada en nuestros corazones. Señor, en esta hora nos unimos como pueblo tuyo, Señor. Reconocemos que tú eres digno de toda alabanza, Señor, de toda adoración. Señor, permítenos siempre, en cualquier momento, el momento, Señor, de alegría, de angustia, Señor, de tribulaciones, Señor, hacer, Señor, lo que tú, Señor, has querido recibir de nosotros. Presentarte alabanza, presentarte adoración, Señor. Presentar sacrificios de alabanza continuamente delante de ti, Señor. Para eso nos diseñaste, para la gloria de tu nombre, Señor. Manifiesta de tu gracia, de tu fuerza en tu pueblo. Yo le voy a animar en esta hora, iglesia, que hagamos una oración especial por la familia Rivas. Algunos de ustedes saben que el pastor Damián Rivas falleció. Pastor joven, pastor de jóvenes de la ciudad. Vamos a pedir por fortaleza, por su esposa, por sus hijas, por la congregación en la cual él asiste y está comprometido, por los jóvenes que fueron ministrados a través del ministerio que el Señor puso en sus manos. Déjame decirte, al cantar estos dos cantos en esta preciosa noche, recuerdo, él viene de una familia de adoradores y es precioso ser adorador. Es precioso postrar rostro en tierra y adorar al que vive y reina para siempre. Señor, en esta hora, Señor, nos unimos como pueblo tuyo, como congregación, Señor, a favor de nuestra hermana Irene, Señor, Irene Saucedo Rivas, Señor. Señor, tú conoces, Señor, la situación, Señor, de dolor, Señor, de luto que hay en su corazón. Pedimos por ella, por sus hijas, Señor, por la familia cercana, Señor, por la congregación, la familia de la fe, Señor. Señor, en esta hora, Señor, presentamos, Señor, a esta familia, Señor, en tus manos y pedimos que el consuelo tuyo sea sobre ellos, Señor. Oh, mi Dios, la paz tuya, la medicina de tu Santo Espíritu, Señor, sea aplicada, trayendo consolación sobre sus vidas, Señor. Señor, en esta hora, Señor, reconocemos, Señor, que tu hijo no solamente era un siervo, era un adorador, Señor. Señor, y nos goza, Señor, haber estado asociados, Señor, con él, Señor, con su ministerio, Señor. Señor, pedimos que la gracia tuya sobreabunde en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de tu pueblo, de tus hijos, y lo que seguirás haciendo, Señor. Lo que seguirás haciendo. Oh, aleluya. Dile con nosotros. Adorarte a ti. Toda honra, toda gloria es para ti. Así como está de pie, al prender las luces, salude a sus hermanos, ¿verdad? De manita, una señal de bendición, señal de saludo sobre su hermano, sobre su hermano. Y le invito a tomar asiento.
Gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. La enseñanza de ahora, de una o de otra manera, no solamente por el ayuno que viene el 1 de febrero, sino más bien por lo que he venido enseñando aún poquito antes de que acabase el año, ¿verdad? El Señor le buscaba dirección del Señor, ¿verdad? Para traerte una enseñanza que trajera una pronta aplicación y que de una u otra forma vaya amarrando lo que hemos aprendido. Así que hoy quiero hablar un poquito de Juan el Bautista, ¿verdad? Y el título de la enseñanza es La vida de un precursor. Ese es el título de la enseñanza, La vida de un precursor. Y un subtítulo, o la esencia del título de la enseñanza de ahora es El secreto de su violencia. Había algo radical en la vida de Juan el Bautista y vamos a ver qué era o qué pudo haber sido ese secreto, ¿verdad?, de su violencia. Y dice la Escritura en Juan 1:23. Juan 1:23 dice: dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Un verso muy pequeño, ¿verdad? Y hace referencia al ministerio de Juan el Bautista. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Señor, siempre recuérdanos, Señor, que nosotros, Señor, fuimos diseñados para la alabanza de tu gloria, Señor. Señor, hay algo que pusiste en el diseño innato del ser humano, Señor, con una necesidad de adorarte a ti, Señor. Sin embargo, el hombre se extravía en sus pensamientos, en sus errores, y en vez de adorarte a ti, Señor, en una actitud de ingratitud, Señor, te da la espalda, te damos la espalda y terminamos aún adorándonos a nosotros mismos, Señor. Señor, danos entendimiento, Señor, para que tu iglesia, Señor, no caiga en ese error. Que entendamos que para eso, Señor, nos has rescatado, para eso creaste al hombre, para la alabanza de tu gloria. Que encuentres en esta iglesia, Señor, un puñado de hombres y de mujeres, Señor, que te adoren, Señor, en obediencia, que te adoren con su cántico, con su alabanza, pero sobre todo, Señor, reflejando la luz de tu Hijo, Padre, donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús, bendícenos en esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor, que con una razón justificada no puede estar aquí presente, Señor. Te pedimos que sean ministrados, Señor, y aún, Señor, la iglesia tuya esparcida en diferentes lugares que escuchan esta enseñanza, sean confortados, Señor, en sus corazones, sean edificados y exhortados para bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a estar recordando acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? El título de la enseñanza es La vida de un precursor, el secreto de su violencia. Ahora no estamos hablando de una violencia humana, física, mala, ¿no?, sino una buena violencia. Y lo vamos a ver al final de la enseñanza. Quiero repasar algunos conceptos, como te decía. He venido hablando aún antes del año de diferentes cosas, pero yo creo que la intención del Señor en nuestra vida es confrontarnos, no soltar esas cosas que nos ha puesto en tiempos anteriores, ir solidificando, ¿verdad? No solamente una idea en cuanto a conceptos, sino en cuanto a carácter en nuestra vida. Así que repasando algunos conceptos, ¿qué es una iglesia de influencia? Cuando hablamos de una iglesia influyente, hablamos esto, la intención del Señor al establecer su iglesia es que ésta tenga y mantenga su influencia en todos los tiempos y ámbitos de la humanidad. Esto lo expresó Jesús a través de dos metáforas, y fue cuando estudiamos ampliamente un poquito acerca de la sal y la luz, que es Mateo 5, 13 al 16. Vuelvo a leer eso solamente para reforzarlo en tu mente. La intención del Señor al establecer su iglesia es que ésta tenga y mantenga su influencia en todos los tiempos y ámbitos de la humanidad. Esto lo expresó Jesús a través de dos metáforas, las cuales son la sal y la luz. Hablando de esto, ¿verdad?, la influencia de la iglesia, cuando volteamos
a la historia. La iglesia ha afectado. Cuando la iglesia ha sido esa sal de la cual el Señor mencionó en Mateo capítulo 5, déjeme decir, la iglesia ha influenciado para bien. Así que la misma historia nos recuerda, ¿verdad?, que la iglesia ha hecho esa función de sal en los tiempos, en las culturas, en las ideologías, las filosofías, aún en la política, en la economía, al ser una institución donde la semilla, la cual es el Evangelio, sale hacia el mundo, llega a las familias, ¿verdad? Y así se asienta en la sociedad. Tristemente nuestra nación está perdiendo esa cultura cristiana. O sea, hace más de cuando esta nación fue formada, la Constitución aparece y todas esas leyes que nos gobiernan, ¿verdad? Todos aquellos padres de aquel entonces que fueron los autores y fueron los instrumentos de Dios para que esta nación tuviera una constitución y tuviera leyes. Eran hombres de Dios, eran hombres de Dios. Muchos de ellos eran ministros, algunos maestros de seminarios teológicos, algunos pastores, ¿verdad? Y en ese contexto, esta nación tiene una formación, la constitución viene de ese fundamento, y esta nación, ¿verdad?, tuvo un principio cristiano, y ese trasfondo, hermano, produjo una cultura cristiana que duró algunos siglos. Pero en el tiempo presente se está perdiendo. Esa cultura está desapareciendo, ¿verdad? Y no se diga los hijos de las tinieblas, ¿verdad? El diablo y todos sus instrumentos de maldad quieren negar aún la forma que esta nación fue establecida por medio de hombres de Dios. Entonces, la iglesia ha tenido su influencia en diferentes tiempos. Yo explicaba cuando hablaba de eso, la influencia que tuvo en los primeros 300 años, poquito más de 300 años. Eran perseguidos, eran llevados a muerte, ¿verdad? Querían terminar con esta nueva secta, decían ellos, ¿verdad? Querían acabar con aquellos que predicaban el nombre de Jesús. Mas sin embargo, ellos, viviendo en un vivo celo por Cristo, daban su vida por Cristo, hermano. No se atrevían a negar su fe por nada. Y por 300 años de persecución, la iglesia era esparcida, crecía, hermano, en una manera muy preciosa. Tuvo su influencia en esos primeros 300 años, poquito más de 300 años. Fue cuando empezó a adaptarse al mundo que la iglesia perdió su valor. Vamos a ver otra definición que vimos. ¿Qué es una iglesia precursora? Es una iglesia que entiende su propósito y discierne los tiempos y el espacio donde su Señor le ha colocado y se mueve en esa dirección para preparar el camino de su Señor. Vuelvo a repetir, una iglesia precursora es una iglesia que entiende su propósito y discierne los tiempos y el espacio donde su Señor le ha colocado y se mueve en esa dirección para preparar el camino de su Señor. Eso significa que si tú eres parte de esa iglesia precursora, hay cierto entendimiento en ti, o debe de haber cierto entendimiento en ti de lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero no desde una perspectiva de las noticias, porque las noticias informan a su manera, desde una perspectiva de que tienes un contacto directo con la palabra del Señor y eso te capacita para discernir lo que está sucediendo afuera. Ese es el tipo de discernimiento de una iglesia precursora. Ha abrazado tanto la palabra del Señor que lo que ve afuera, lo que oye de afuera, ¿verdad?, lo discierne bajo el filtro de la palabra del Señor con precisión, con claridad. No que si andamos viendo noticias vas a filtrar las cosas como otros las han filtrado y muy posiblemente estemos muy alejados de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso implica que la iglesia de Cristo debe de tener un amor y una pasión por saber. La escritura debe de ser su pan, debe de ser su comida continuamente. Vimos que es un vivo celo por Cristo. Aquí hablamos del reto que tenemos como discípulos y lo expresamos de esta manera. Como discípulos de Jesucristo, en cierto sentido, nos será perdonable si no contamos con una gran capacidad intelectual o si carecemos de muchas habilidades, pero como discípulos de Cristo
no seremos excusados por la falta de celo o de fervor por el Señor. Y ahí es cuando lancé esa pregunta, yo no sé cuánto la recuerdo, esa pregunta, en base a los años, en base al tiempo que tienes de conocer a Cristo y en base a los tiempos horribles que estamos viviendo, ¿qué eres? ¿Eres un discípulo de Jesucristo o eres un espectador del Evangelio? Así que todo eso hemos estado viendo y repasando. Hoy quiero, ¿verdad?, en base a esas ideas, esos conceptos, hoy quiero hablar un poquito, ¿verdad?, de las cualidades de Juan el Bautista como precursor, ¿verdad? Y le hemos titulado La vida de un precursor, el secreto de su violencia. La referencia que leímos, la referencia bíblica es Juan 1:23 y habla del ministerio de Juan el Bautista y dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Antes de avanzar, ¿qué es un precursor? Quiero compartir contigo una definición de precursor o precursores, ¿ok? Y dice así: un precursor o precursores es aquel o aquellos que preparan el camino, preparando a otros que a su vez han de preparar a las naciones para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer, vuelvo a compartir contigo qué es un precursor o precursores. Un precursor o precursores es aquel o aquellos que preparan el camino, preparando a otros que a su vez han de preparar a las naciones para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos que Jesús vino por primera vez, ¿verdad?, no eran muchos los precursores. De hecho, el mayor de ellos fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y entendemos por las escrituras que Juan el Bautista tenía un pequeño grupo de discípulos. Recuerden que en cierto momento los discípulos de Jesús le dicen a su maestro, a Jesús: hey, Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar, ¿verdad? ¿Por qué no nos has enseñado? Y orando el Señor les enseñó a sus discípulos a orar. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, en cuanto a el precursor, quien preparó el camino para él, no eran muchos. El capitán de ellos, por decirlo así, era Juan el Bautista, y sus discípulos que le acompañaban, si pudiera decirlo así, ¿verdad? Pero la idea es esta, que Juan el Bautista tuvo un ministerio muy especial. Al final del día, ¿verdad?, su ministerio se basaba en identificar a quien era el Mesías y presentarlo al pueblo del Señor. Él no se podía equivocar. Y aunque había una relación de familia entre Juan el Bautista y Jesús, déjame decirte, la Escritura no nos revela, no nos comparte si en esos 30 años de vida de nuestro Señor Jesús hubo convivio entre de ellos. Pero aún a pesar de que hubiera habido convivio familiar como primos, recuerda que ni siquiera sus hermanos aceptaron el ministerio de Jesús. Lo tildaban de a loco. Así que ni siquiera creas que como primo iba a ayudar mucho, ¿verdad?, la situación sanguínea para definir en su vida que Jesús era el Cristo. Y Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó para preparar el camino para la primera venida del Señor. Y vuelvo a repetirte, su trabajo final de él era presentar al pueblo de Israel quién era el Cordero de Dios, quién era el Mesías. Él no se podía equivocar. Él no se podía equivocar. Y en su momento vamos a ver todo lo que pudo haber implicado el día y la hora cuando Juan el Bautista declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no se podía equivocar. Entonces, ese es un precursor, ¿verdad? O precursores, son aquellos que preparan el camino. Juan el Bautista preparó el camino para presentar a Jesús en su primera venida. Incluso, déjele recuerdo, muchos en Israel esperaban con mucha ansiedad que el Mesías regresara, viniera, no había venido, que el Mesías llegara. Muchos de ellos lo esperaban. Pero el día que Jesús apareció, hermano, fueron poquitos que percibieron que el Mesías estaba entre ellos. Poquitos, hermano, poquitos. Así que Juan el Bautista tenía esa responsabilidad de identificar al Cordero de Dios, al Mesías, y presentarlo al pueblo de Israel.
En base a esta definición, quiero compartirte 2 versos. Uno de ellos está en Isaías, porque recuerda, Isaías profetizó el ministerio de Juan el Bautista. Isaías 40 del 30 al 5 va a ser el primero. Estos 2 los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderezcan las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas le verán. El Señor ha hablado, ¿verdad? Isaías 43 al 5. Hay algunos pueblos que tienen una belleza muy natural. En algún momento lo he explicado. Su servidor es mexicano. Yo conozco la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla es muy bonita porque la conservan muy colonial. Usted va por sus calles, sobre todo las que están en el Zócalo, y no son calles pavimentadas, son calles de rocas, de piedras, ¿verdad? Y tienen un cuidado, hermano, lo que es la ciudad de Puebla, ¿verdad? Tiene un cuidado de que siempre esté bien en mantenimiento las calles, ¿verdad? Las casas es de colores, hermano, bien mexicanos, ¿verdad? Verde mexicano, rosa mexicano, amarilla mexicano, que es como mostaza, de esos colores de mírame desde lejos, ¿ok? De esos colores llamativos, ¿verdad? Y es un cuidado que tiene la ciudad porque es una ciudad que la visita mucho extranjero. Pero una de las cosas preciosas y que quiero hablar con ustedes es que cuando aún hay un evento especial que una persona famosa va a visitar, tienen cuidado de enviar al equipo del ayuntamiento a reparar toda situación, a pintar cualquier situación para que donde va a pasar ese personaje, ¿verdad?, se lleve tenga una impresión de perfección, tanto las calles como las casas que están en la calle. Precisamente ese grupo del ayuntamiento que prepara, hermano, sería un precursor. ¿Por qué? Porque alguien va a venir detrás de ellos, ¿verdad? No va uno, va un equipo. Entonces, eso es lo que está abrazando el concepto de precursor o precursores. El otro verso que quiero leerte de Isaías es el capítulo 62 del 10 al 11, también Nueva Traducción Viviente, y dice así: salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo, emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Dígale al pueblo de Israel: miren, ya viene su Señor, vean, Él trae consigo su recompensa. Estos 2 versos están preciosos, ¿verdad? Estos 2 versos, ¿verdad?, nos presentan 2 ideas, ¿verdad?, diferentes bajo un ministerio, el ministerio del precursor. En el primer pasaje que te leí de Isaías 40, ¿verdad?, vemos a los precursores preparando el camino para el Señor, preparando el camino, dice el texto, a Jehová. Pero en el texto de Isaías, capítulo 62, vemos a los precursores preparando el camino para los pueblos. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué en el 40 nos menciona que lo está preparando para el Señor y el 60 para los pueblos? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque los precursores representan a Dios y sus intereses, y como intercesores representan al pueblo al cual sirven. Y esa es la manera que podemos tomar de la mano Isaías 40 e Isaías 62, ¿verdad? Unos preparando el camino para el Señor, otros para el pueblo. ¿Por qué? Porque el misterio precursor tiene esa doble función. Representa a Dios y los intereses del Señor, pero también en su situación de intercesión representan al pueblo al cual sirve. De esto puedo concluir algo sencillito. El camino por el cual Dios andará será aquel que es preparado por su pueblo en una armonía voluntaria con Él. Esto está precioso, hermano, porque no por algo hice un tiempo para leerte los conceptos de al principio. Hablamos conceptos como lo que es un vivo celo santo por Cristo,
hablamos el principio de lo que es una iglesia influyente, hablamos el principio del ministerio de iglesia como iglesia precursora, cositas así. Hoy quiero que entiendas que cuando se trata de un ministerio precursor, ¿verdad? Cuando hablamos de ser esos preparadores para el camino del Señor, estamos hablando que en unidad con Dios, en unidad, nosotros como pueblo de Dios, en armonía con la voluntad de Dios, estamos preparando el camino para que Él pase. No se trata de que tú y yo vamos a preparar un camino y estar desconectados del Señor. En los tiempos malos que estamos viviendo, hermano, necesitamos estar en armonía con el Señor. Recuerda, si tú te dedicas a escuchar las noticias de afuera, si son hombres sin Cristo, ¿qué tipo de filtro crees que van a utilizar para darte lo que está sucediendo afuera? Pero sí, tu temor al Señor y el aprecio y el valor y el cariño y el compromiso que tienes con las Escrituras, ¿verdad? Son los filtros que vas a utilizar para filtrar lo que está pasando afuera. Hermano, vas a tener una perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque en una actitud humilde te estás alineando al conocimiento de Dios, te estás alineando a la voluntad del Señor para hacer lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en estos tiempos. Entonces es bien importante que entiendan, eso de ser precursor no es de ponerse un gafete, soy el precursor número 1 de Roca Eterna. No, hermano, ojalá y funcionara así, no es así, ¿ok? Y tristemente, aún como cristianos, venimos haciendo muchas cosas no alineados al Señor. Qué importante que como precursores crezcamos en ese temor de no hablar nada de lo que no debo de hablar, de no hacer nada de lo que no debo de hacer. Al igual que el Señor, hablar lo que escucha del Padre hablar, hacer lo que ve al Padre hacer, ¿verdad? Un pueblo que depende de su Señor, ¿para qué? Para que juntos, en armonía como pueblo, como precursores, podamos preparar la carretera, el camino, ¿verdad? Para la venida del Señor. ¿Qué es un precursor? Definición. Los precursores son mensajeros que proclaman ahora lo que el Espíritu Santo enfatizará pronto de una manera universal a lo largo de las naciones. Vuelvo a repetir. Los precursores son mensajeros que proclaman ahora lo que el Espíritu Santo enfatizará pronto de una manera universal a lo largo de las naciones. Y de eso se trató el ministerio de Juan el Bautista. Hermano, su manera de predicar, hermano. Una manera que de momento la gente se sentía ofendida, pero redarguida por un lado. Ofendida por un lado porque él estaba hablando palabra de Dios, estaba hablando lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en su corazón a hablar. Y las gentes se ofendían, pero se ofendían para arrepentimiento, hermano. Juan el Bautista bautizó mucho para arrepentimiento. Hermano, soldados romanos venían ante él para ser bautizados, religiosos venían ante él, hermano. Y déjame decirte, él era precisamente un ejemplo de lo que acabamos de definir, ¿verdad? Era un mensajero que proclamaba ahora lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, enfatizaría pronto. Y las gentes eran conmovidas, redarguidas por el Espíritu Santo y venían al conocimiento del Señor. Ellos están un paso adelante. Una de las cosas que tú y yo podemos reconocer a un precursor es alguien que está un paso adelante de lo que el Espíritu Santo está a punto de desatar abiertamente para que ellos puedan preparar al pueblo a responder correctamente delante del Señor. Por darte un ejemplo, y no vacilo al dártelo, le pido al Señor que crezca en mí una responsabilidad seria y que no la suelte. Pero para mí hay una satisfacción preciosa en el Señor cuando busco de Él lo que yo quiero compartirte o lo que yo debo compartirte, ¿verdad? Bien pudiera agarrar un bosquejo, ¿verdad?, un libro de bosquejos y irme así como van, ¿no? Bien pudiera. Y con la preciosa internet que es nuestro tumbaburros de ahora,
¿verdad? Uno ahí hace la búsqueda del tema y ahí salen, hermano. Pero un precursor entiende que tiene que estar alineado al Señor. Tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo, porque si no, hermano, no va a fluir vida de Dios, no va a fluir cambio en las gentes, ¿verdad? Y esas son las cualidades de los precursores. Van un pasito adelante, no porque sean mejores que los que están atrás, no, hermano. Es que es gente, son hombres, son mujeres con un vivo celo por su Cristo, que quieren ser parte del crecimiento no solamente de ellos delante del Señor, sino del pueblo del Señor. Y para eso es necesario ir un poquito adelante, un poquito adelante. He aprendido en la vida, hermano, que a veces el Señor nos permite tener hombres, ¿verdad? Mentores, ¿verdad? Que de momento ya caminaron lo que uno caminó. Pero he comprendido que a algunos no les toca tener ese privilegio. A algunos les toca abrir camino, ¿verdad? Y es como aquella gente que va en el campo con su machete, ¿verdad? Hay mucha hierba en la selva, ¿verdad? Y con el machete van quitando esa hierba. Alguien tiene que cruzar, hermano. Alguien tiene que hacer camino. Y esa es la situación del precursor. Muchas veces va a ser el camino, va a ir ese adelanto, hermano, no es por vanagloria, es por la necesidad que impera, ¿verdad? Para que los demás sigan en una forma más sencilla, más alineada, la dirección que el Espíritu Santo está marcando. Otra definición de precursores. Los precursores traen nuevo entendimiento o paradigmas de Dios y de sus actividades y planes en el fin de los tiempos. Vuelvo a leer. Los precursores traen nuevo entendimiento, paradigmas de Dios y de sus actividades y planes al fin de los tiempos. Sabes que yo he descubierto que la arma o la herramienta o los materiales que preparan a un precursor, hermano, no son situaciones subjetivas. Un hombre, una mujer que tiene un compromiso con la palabra del Señor, no es burlado o burlada fácilmente por alguien que sale en la internet, ¿verdad? Diciendo y hablando bonito al oído. A ver si me di a entender, ¿ok? Porque muchos de nosotros, hermanos, sufrimos, ¿verdad? Nuestra naturaleza comezón de oído. Y andamos escuchando maestros que hablan bonito, hablamos escuchando predicaciones que tienen, ¿verdad? Cierta elocuencia, ¿verdad? O a veces a una situación un poquito demasiado subjetiva, nos mueven nuestras emociones, ¿verdad? Y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Caímos en la trampa de ser seducidos por sus palabras. Y yo he descubierto que el mejor material de un precursor, hermano, es la palabra del Señor. Es la palabra. Su compromiso que tenga con la palabra del Señor le va a equipar de una manera especial precisamente para eso, ¿verdad? Para traer a las gentes un entendimiento bíblico. Y sobre todo cuando Cristo es el Señor de su vida, ¿verdad? Y lo puede poner, ¿verdad? A la par de la palabra del Señor, no solamente va a ser un entendimiento bíblico, sino también cristocéntrico. Y en tiempos como los que estamos viviendo, hermanos, necesitamos abrazar la palabra del Señor. De hecho, era una de las cosas que Juan el Bautista, ¿verdad?, hacía. No tenía la Biblia que tú y yo tenemos, pero había libros, había rollos. Y él abrazó ciertos rollos, hermano. Se los comía, se los bebía, si pudiera decir. Se fortaleció su espíritu, su alma, ¿verdad? Y se preparó con la palabra del Señor. Cuando sale al campo ministerial, él estaba equipado. Estaba listo para traer ese entendimiento conforme a los tiempos que él estaba viviendo. Y el mismo Señor Jesús dio testimonio del ministerio precursor de Juan el Bautista. Y lo dijo así, Mateo 11, del 11 al 13. Muy bonitas las palabras del Señor Jesús para Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este pasaje está precioso. Y si recuerdas el título, es la vida de un precursor, ¿verdad? Y el secreto de su violencia. Del verso 12 es que viene esa parte del título. De los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista fue un precursor, número uno, porque iba unos pasos más adelante para preparar a las gentes para lo que Dios deseaba hacer en su generación, en el margen del tiempo donde Dios lo puso. Hermano, hermana que estás presente, tanto nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista fueron enviados a esta tierra en el momento más preciso, más crucial que la humanidad lo necesitaba. No fueron enviados antes, no fueron enviados después. ¿A qué me refiero? Me refiero que antes de que aparecieran estos dos personajes, tanto Juan el Bautista y el Señor Jesús, ¿verdad? Hubo un tiempo del silencio del Señor. Un tiempo de silencio de 400 años. ¿A qué me refiero un tiempo de silencio? Por 400 años no hubo una voz profética. Usualmente el Señor hablaba a su pueblo por sus sacerdotes, por sus profetas. Los profetas eran la voz del Señor, por decirlo así. Y desde el último de los profetas hubo un silencio de 400 años hasta que aparece Juan el Bautista. Ok. En el área espiritual está sucediendo eso. Hay un silencio de la voz del Señor, de la voz profética del Señor, hasta que aparece Juan el Bautista. Pero por otro lado, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto, hermano, global, la tierra, la humanidad en aquellos entonces estaba en el mejor momento para que el evangelio resurgiera. ¿A qué me refiero? La cultura que predominaba era la cultura griega. El lenguaje que se hablaba era el griego. Y parece ser que aunque Roma era el imperio que estaba gobernando, ¿verdad? Terminaron gobernando más los griegos porque se quedó la lengua griega sobre ellos. Yo quiero recordarte que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en romano, en griego. La mayoría de él fue en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, estamos en una situación de lenguaje común, estamos en una situación, hermano, económicamente, políticamente, de esplendor. Aquella frase que cité el domingo, todos los caminos llevan a Roma. ¿Por qué? Porque Roma fue una potencia mundial, construyó carreteras, el comercio creció hasta decir ya no. Ciudades se establecieron en los tiempos de Roma, ciudades grandes, ciudades que llegaron a tener sus propios templos, sus propios dioses, ¿verdad? Hubo un poderío, ¿cómo se dice?, económico en todo el imperio romano, ¿verdad? Pero había un vacío de Dios. Tanto faltaba la voz de Él en medio de su pueblo, porque por 400 años no escucharon palabra de Dios, y aunque había mucha riqueza y mucho esplendor a nivel terrenal, había una necesidad terrible del evangelio en aquellos días. Y resurge el precursor del Señor, Juan el Bautista. Resurge Juan el Bautista en el momento más preciso. Y él, hermano, por llamado de Dios, por temor de Dios, ¿verdad? Él abrazó el ministerio por el cual el Señor lo escogió, hermano, y tuvo un compromiso de ser ese precursor. ¿Pero qué implicaba? Ir más adelante que otros. ¿Para qué? Para poder comunicar cuál era la voluntad de Dios para las gentes de aquel tiempo. Y como te dije al principio, una de sus tareas fundamentales era presentarle al pueblo del Señor quién era el Mesías, quién era el Mesías prometido. Mucha gente pensó que él era, dice, no, yo soy una voz que clama en el desierto, yo no soy el Mesías, mas sin embargo él presentó al Mesías. Número 2, Juan el Bautista experimentó el celo de Dios para su generación, ¿verdad? Y por ese celo fue movido a hacer ejercicio, a ejercitarse en el ministerio que el Señor le dio con denuedo. Juan el Bautista se ejercitó en discernimiento y entendió los deseos de Dios para su generación y para la generación venidera. Juan el Bautista no era, por decirlo en nuestro lenguaje, no era un creyente distraído, hermano. No te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí. Juan el Bautista no fue un creyente distraído, fue un creyente enfocado, fue un creyente dedicado,
fue un creyente, hermano, intencionado a servir al Señor. Y tú y yo estamos muchas veces durmiendo en nuestros laureles. Desde la perspectiva, hermano, de que hemos sido llamados para ser precursores en tiempos tan horribles como estamos viviendo. En tiempos como los que estamos viviendo, el Señor está esperando, ¿verdad?, que su iglesia despierte, se aliviane de su sueño, ¿verdad?, despierte y empiece a ir un paso adelante, ayudándose de otros, agarrándolos de la mano para ser los precursores, porque el Rey viene por segunda vez. El Señor viene, hermano. Lo que estamos viendo, hermano, mira, yo no veo tanto video porque vuelvo a lo mismo. No usan la palabra del Señor para filtrar, usan el sensacionalismo, hermano. Aún sitios cristianos, hermanos, sensacionalistas. Tú tienes que hacer raíces en la palabra del Señor para que eso no te distorsione. Pero fuera de tanta situación sensacionalista, amarillista, hermano, vemos Mateo 24 y muchas señales, hermano, están sucediendo, muchas. No podemos negar que Cristo viene, pero estamos caminando en nuestra vida en una forma centrada, intencionada, enfocada, como lo que el Señor nos llamó a hacer, precursores. Juan el Bautista en sí fue una señal de cambio. Fíjate, el mismo verso que leí, voy a leer el verso 11 y 12 solamente. Dice, entre los que nacen de mujer. Esto fueron palabras del Señor Jesús. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Señor está poniendo, ¿verdad?, en un lugar alto el ministerio de Juan el Bautista. Después hace un comentario que sería un cumplimiento posterior, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Luego 12, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. El secreto de la violencia de este precursor, de Juan el Bautista, estuvo en la forma de su entrega. Es mi manera de ver, mi manera de comprender. La quiero compartir contigo. El secreto de la violencia de la cual habla el Señor Jesús, ¿verdad?, que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, siendo Juan el Bautista un ejemplo de ello, hermano. Esa violencia está hablando de la forma de la entrega de Juan el Bautista. Aunque él dijo en Juan 1:23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Déjame decirte, esa palabra de desierto me dice mucho. Juan el Bautista, hermano, se desarrolló en el desierto. En alguna ocasión yo te lo he explicado, hermano. Se desarrolló en el desierto, vivió en el desierto. La Biblia no da alguna reseña de que hubo una comunión familiar entre Juan y el Señor Jesús en los tiempos de la niñez, de la adolescencia o en edad adulta. No da ninguna reseña. Pero lo que sí podemos asumir que Juan el Bautista, hermano, tuvo una vida solitaria, tuvo una vida, ¿verdad?, consagrada, una vida, ¿verdad?, muy diferente a los de la ciudad. De hecho, él predicaba en el desierto. Él no predicaba en la ciudad, ¿verdad? No tenía que promover campañas. La gente salía de las aldeas, ¿verdad?, e iba al desierto, dice la Escritura, para escuchar a Juan el Bautista. Él creció en una comunión, hermanos, especial con Dios en el desierto. Y yo he hecho énfasis a ustedes en algunas ocasiones que eso no es fácil, hermano. No es fácil. Y les voy a decir por qué, por aquellos que no lo han escuchado. Irse aquí a la montaña, a Red Rock, hermano, pues una tarde está bien. Una tarde. Ay, esas rocas rojas, y uno dice, ay, Señor, qué belleza, qué naturaleza. Tú eres grandioso, esto solamente tus manos lo hicieron. Pero toda la tarde ahí te vas a cansar de tanta belleza. ¿Están conmigo? Te vas a aburrir, puro rojo, puro rojo. Y vete al Gran Cañón y es lo mismo. O sea, esa belleza la contemplas un par de horas y sacas tus selfies y ya se acabó toda la emoción. Ahora, si vas con un grupo de personas, pues ya llevas que la carnita asada, ¿verdad?, el carbón para hacer la carnita asada,
¿verdad? Los cristianos no tomamos pura soda, agua, ¿ok? Así que tienes un convivio y aguantas hasta la noche y de momento te quedas una noche o 2 noches con familia, con gente. Pero imagínate solo, una noche solo, 2 noches solos, una semana solo, meses en el desierto, años en el desierto. ¿Están conmigo? Y sabes, aún en el desierto él estaba enfocado en 2 cosas: en crecer en una relación con su Dios y en crecer en un compromiso y una profundidad con la palabra del Señor. Esas 2 cosas estaban en la sangre, en el ADN de Juan el Bautista. En crecer en un relacionamiento con su Dios. Yo no sé qué canto se ponía a cantar, ¿verdad? Le decía a sus discípulos, y algunos le seguían, o a los coyotes, ¿verdad? Y cántale aleluya, ¿verdad? No sé qué les decía, hermano, pero yo estoy seguro que él no perdía el tiempo, hermano. Él adoraba al Señor en la soledad del desierto. Y él leía el libro de los profetas continuamente. Cuando él sale a predicar, hermano, él estaba empoderado por Dios para dar la palabra que tenía que dar. Oye, es tremendo. Ahora hay que predicar mil sermones para ver cuántos se salvan. Pero Juan el Bautista, un sermoncito, hermano. Venían, hermano, cantidades, y venían arrepentidos y se bautizaban con el bautismo para arrepentimiento. Y no era una palabra así cómoda como para que no se ofendan, hermano, como las iglesias de ahora, ¿verdad? Esta iglesia es para todo mundo. Cáele así como eres, ¿no? Esa iglesia, si tú eres de Cristo, pum, 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 pum. Deja de robar, deja de mentir, deja de ser injusto. Hermano, con machete hablaba ese hombre, pero hablaba bajo el poder de Dios. Ese tipo de entrega, hermano, es la violencia de la cual yo creo está hablando este pasaje. Solamente valientes así, hermano, pueden arrebatar el reino de los cielos. Solamente así, gente que es radical en su entrega, Y a veces, hermano, tengo que ser bien específico con ustedes, porque todos tenemos esa presunción, ¿verdad? A veces, que cuando hablamos de una entrega radical, tiene que ser solamente detrás de un púlpito o detrás de un ministerio. No es cierto. Esa entrega radical es desde el lugar donde estás. ¿Y sabes qué va a dar testimonio de esa entrega radical? Tus acciones. ¿Va a brillar Cristo detrás de tus palabras cuando hables con otro? ¿Cómo te conduzcas con los demás? ¿Va a brillar Cristo o va a salir tu carne? Y déjame decirte que Juan el Bautista daba lo que tenía. Él tenía la presencia del Señor y compartía de la presencia del Señor. Y esa es la violencia, ese es el secreto, si pudiera decirlo así, de la violencia de Juan el Bautista. Su entrega completa, su entrega total. Por muchos años el pueblo de Israel, y esto es bueno, hermano, porque en los tiempos de Juan el Bautista, él mismo fue parte de una visitación que vendría al pueblo de Dios. En los tiempos de Juan el Bautista, el pueblo de Israel presentaba un estilo de adoración, un estilo de entrega, pero muy metódica, muy religiosa. Era más importante la liturgia, era más importante la repetición de palabras, la elocuencia de las palabras. Pero déjame decirte, aún el padre de Juan el Bautista fue parte de esa liturgia. Cuando él dice la escritura en Lucas capítulo 1, cuando él está en el templo, porque le tocó ser sacerdote en ese tiempo, se le aparece el ángel para hablarle de que Juan el Bautista venía en camino y que iba a hacer su ministerio especial, etcétera, etcétera. Él sale espantado de ahí, mudo y espantado. Él fue parte de una adoración metódica. Mas sin embargo, Juan el Bautista cortó ese molde metódico, hermano, y en la soledad, en el desierto, se metió en una búsqueda personal profunda con su Dios, profunda con la palabra del Señor. Y esa visitación de Dios, hermano, fue anunciada por nuestro Señor Jesús. Fue anunciada cuando está hablando con la mujer samaritana.
Dice la palabra del Señor en Juan 4, 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero fíjate lo que dice el verso 23. Jesús hablando: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, por lo cual también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y ¿sabes qué? Definitivamente Juan el Bautista fue posiblemente el primer adorador de este tipo. Rompió la tradición, rompió el molde religioso, hermano, y se metió en esa visitación de Dios para acercarse al Señor, no como un Dios extraño, sino como Jesús mismo lo presentó: Padre nuestro, Padre nuestro. Oiga, los religiosos eran demasiado reverentes con el Señor, pero el Señor estaba muy lejos de ellos. Y el Señor mismo profetizó una visitación de la presencia de Dios, ¿verdad? Y de ese estilo de adoración. A mí me gusta ese diálogo, hermano, entre la samaritana y el Señor Jesús. Están discutiendo por el lugar de adoración. Ella peleando que aquí porque los papás de ella, y Jesús defendiendo a los judíos. Pero Jesús reconoce: mira mujer, va a haber el día que ni en tu lugarcito ni en nosotros. Tú porque no sabes y nosotros porque sabemos. Pero ninguno de esos dos va a ser el lugar donde el Señor va a ser adorado. ¿Por qué? Porque iba a venir un momento especial donde los adoradores iban a ser adoradores en espíritu y en verdad, los cuales Dios estaba en búsqueda de ellos. Y Juan el Bautista, hermano, en la soledad del desierto, en su estilo de vivir, hermano, fue uno de ellos. Hago una pregunta: ¿qué tan dispuesto o qué tan dispuesta estarías tú para entregarle al Señor una adoración radical de ese tipo? ¿Qué tan dispuesto estaríamos como iglesia de Cristo para entregarle una adoración radical? Una entrega, hermano, radical. ¿O vamos a seguir siendo religiosos? Por lo menos podemos empezar siendo sinceros, crecer en gratitud delante del Señor. Hermano, estamos en una deuda grande. Qué bonito canto. Los dos cantos que entonamos, hermano, me fascinaron, me emocionan. El segundo dice, el de adoración, decía, ¿verdad? Un día Jesús vino y fue un día muy especial. Cambió mi vida, cambió mi caminar, me dio un estilo diferente de ser, hermano. Y yo te hago la pregunta: ¿qué sería de ti, qué sería de mí si Cristo no hubiera extendido su gracia y su misericordia para con nosotros? ¿Acaso Él no es digno de una entrega radical, de una entrega loca por Él, si pudiera decirlo así, de una entrega completa y total? Pero estamos desubicados, estamos desanimados, no estamos intencionalmente yendo al lugar donde el Señor quiere que vayamos. Y la pregunta es esa: ¿qué tan dispuesto, qué tan dispuesta estarías, amado hermano, amada hermana, de entregarte al Señor en una manera radical? ¿Qué crees que sucedería si en los próximos 5 años tú le entregaras tu vida en una forma radical? Fíjate bien en la pregunta, ¿ok? Yo voy para los 55. ¿Qué sucedería en mi vida? ¿Qué sucedería si 5 años le entrego mi vida en una forma radical? Pero quiero pensar en Manuel. Siempre me gusta hablar de Manuel. Es más, al final le dan un abrazote fuerte. Ayer cumplió sus 18 años, ya es mayor de edad. ¿Okay? 18 años. ¿Qué sería de la vida de Manuel si los próximos 5 años dice: Señor, te los voy a entregar todos a ti esos 5 años? Y piensa cuántos años tengas. No importa si eres muy grande, no importa. Yo estoy seguro algo, que al final de esos 5 años no habría arrepentimiento en tu corazón. Estaría: Señor, pues vengan a los otros 5. Me diste fuerza para entregarte mi vida. 5 años, me darás fuerza para otros 5. Me gustó esto. Cuando estaba leyendo 1 Corintios capítulo 7, Pablo dando consejo
a las solteras y a los solteros, hermano. Qué precioso está ese capítulo. Pero dice, yo les aconsejo que se queden solteros. ¿Para qué se casan? Jóvenes, sean sabios. ¿Para qué se casan? Quédense solteros. Sí. No que sea pecado casarse. Él tiene un juego de palabras, el apóstol Pablo, tan precioso. No que sea pecado casarse. Bueno, si no puede quedarse, pues ya que cásese. Pero si el padre y la madre le animan a que se quede así, ella consiente, o si él consiente y los padres lo apoyan, quédense solteros. Porque si se quedan solteros, pueden tener la oportunidad de entregarle toda su vida al Señor. Oiga, con qué emoción el apóstol Pablo dice eso. Una entrega completa, una entrega total. Ahora quiero reafirmar, el matrimonio no es malo, ¿ok? Es bueno. Pero la emoción del apóstol Pablo era la oportunidad de entregar en una forma completa y total nuestra vida al Señor. Cuando uno se casa ya tiene dueño, ya tiene dueña. Cuando uno se casa, aún el hombre tiene que llegar temprano a la casa y traer todo el cheque. Amén, diga amén, hermana. Cuidado que llegue tarde. ¿Y a dónde fuiste? ¿Y quién te llamó? Y todo eso, hermano. Y cuando uno es soltero, hermano, nada más le rinde cuentas a Cristo y se entrega a Cristo. ¿Están conmigo? La emoción del apóstol Pablo al hablar de este tema, hermano, tiene que ver con una entrega al Señor. Porque pues quedarse soltero para hacer de su vida un desastre no es el propósito del apóstol Pablo. Es servir y entregarse al Señor. ¿Están conmigo? Entonces, la pregunta es, ¿qué crees que sucedería si los próximos 5 años de tu vida los dispusieses para rendirle tu vida de completo al Señor? Última pregunta, son 2 juntas. ¿De qué crees que te lamentarías más en la eternidad? Nota, ¿de qué crees que te lamentarías más en la eternidad? ¿De haberle rendido tu vida a Cristo en una forma completa en esta tierra o de no haberlo hecho? Esta pregunta está buenísima. Ya no estás en esta tierra, imagínate, ya vinieron unos angelitos y se llevaron tu alma ya. Estás sentadito en las nubes esperando ya que todo se reconvenga y todo. Pero te pones a pensar, si me hubiera entregado más a mi Señor, si le hubiera buscado con más intensidad, si hubiera abrazado más su palabra, si le hubiera servido más, si hubiera caminado con más celo para Él en mis días de vida, mi posición fuera mejor acá en los cielos. Porque nuestras recompensas tienen que ver o está asociada con nuestra fidelidad en esta tierra. Yo creo, hermano, que cuando estemos en el cielo, si de algo tuviéramos que lamentarnos con respecto a esa entrega, es el no habernos dado más por Cristo. Eso sí sería lamentoso. ¿Por qué? Porque cuando nos damos más por Cristo, damos nuestra vida al Señor, ¿verdad? Haciendo su voluntad, haciendo en nuestra vida, practicando en nuestra vida el señorío de Cristo, haciendo del Señor en cada área de nuestra vida que Él sea lo que es el Señor. Déjame decirte, la recompensa va a ser mayor. Y tú vas a decir, wow, valió la pena. Valió la pena. Valió la pena darle 5 años más al Señor. Valió la pena darle otros 5 y otros 5 y otros 5. No hubo pérdida, más bien hubo ganancia eterna. Esos son los valientes, hermano. Esa es la valentía que se necesita para arrebatar el reino de los cielos. Y una de las cualidades, yo creo que la que más primero debemos identificar de un precursor, en este caso de Juan el Bautista, fue ese tipo de entrega, ese tipo de violencia, ese tipo de tener una vida radical, apasionada por su Señor. ¿Dónde andas tú? ¿Dónde andas tú? No vamos a hacer esa sal de la tierra si no entiendes esto. Si tú no estás dispuesto, Señor, heme aquí. Entiendo que me pusiste en este tiempo, en el 2021. Entiendo que la situación está muy difícil, pero no estoy aquí nada más porque sí. No estoy aquí por accidente tuyo. Estoy aquí por una causa que tú tienes planeada en mi vida. Y ese es ser un precursor. Tú vienes pronto.
Señor, úsame, yo quiero ser usado para preparar tu camino, porque tú vienes pronto. Y te vas preparando y vas preparando a otros de la mano. ¿Para qué? Para recibir al Rey por segunda vez. Y el Señor nos encuentre fieles, ¿verdad? Y el final de nuestros días podamos escuchar su voz. En lo poco me fuiste fiel. ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. Te invito a ponerte de pie, hermano. Gloria al Señor. Ponte de pie, mueve tus piernitas para que se desentumen. Gloria al Señor. Te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás. Vamos a entonar esta alabanza que nos recuerda que hay un lugar seguro para ti y para mí. Y es a los pies del Señor. Es a sus pies. Señor, en esta hora te doy gracias por estar trayendo, Señora, para con nosotros, tu iglesia, tu pueblo. Estas enseñanzas y estos conceptos, Señor, que apelan a nuestra vida a vivir una vida con fervor. Ya estamos en esos tiempos, Señor, donde tú andas en búsqueda de esos verdaderos adoradores. Señor, cómo te doy gracias, Señor, cuando pienso y recuerdo la forma, Señor, que tu pueblo se acercaba a ti. Demasiada reverencia, pero poca cercanía contigo, mi Dios. Y nosotros, a través de la obra de Jesús, tu Hijo, una obra completa, una obra perfecta, tenemos, Señor, un acceso, Señor, directo a tu presencia, Señor. Pero estás buscando hombres y mujeres, Señor, radicales en su entrega para contigo, en su búsqueda para contigo. Hombres y mujeres que amen tu palabra, Señor. Que sea su fuente de novedad, su fuente de noticias, Señor. Enséñanos a buscar tus pies. Enséñanos a estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste
señal. Dile una vez más. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Antes de continuar con este canto, ¿cuándo fue la última vez que ardió tu corazón por estar en la presencia del Señor? Sabes que la Escritura nos habla de los caminantes de Emaús, y aunque no podían reconocer que aquel que les acompañaba era Jesús, cuando finalmente desaparece, dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió por estar a los pies del Señor? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Estamos viviendo en esa nueva era, si pudiera decirlo así, que el Señor profetizó y le dijo a la mujer samaritana: pero el día y la hora viene. Ya no estamos en el tiempo de la liturgia religiosa. Yo te voy a invitar que entones este canto, y en la medida que lo entones, si tienes que pedirle perdón al Señor por tu desenfoque, por tu empatía, hazlo. Aprovecha este momento. Recibamos de la misericordia del Señor, de su perdón en esta hora. Dile con nosotros: oh Señor, a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, Queremos anhelar estar a tus donde pies. nadie me puede señalar. Oh, dile una vez más. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me poso a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones, Señor, nuestra forma indiferente de vivir la vida cristiana, Señor. Levanta una iglesia, Señor, a la altura de tu Hijo, Señor. Una iglesia que no se equivoque,
Que no se confunda, Señor, cuando tú regreses, Señor. Así como Juan el Bautista fue certero al señalarte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Señor, tu iglesia esté lista para señalarte como el Rey de Gloria, como el Rey de Gloria, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, mi Dios. Oh, ya no vendrás para salvar, mi Dios, vendrás para reinar, Señor, y para poner tus enemigos debajo del estrado de tus pies, Señor. Levanta una iglesia, Señor, precursora, Señor. Aviva nuestro corazón, Señor, en tu presencia, a tus pies, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones que ardan, Señor, al abrazar cada día tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias. Pudieras darle una alabanza de palmas sobre tu cabeza. Tú eres digno, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, Señor. Tú eres el Rey de Gloria. Aleluya. Le invito, despídase el uno del otro en el amor del Señor. Le veo con el favor de Dios el domingo. Domingo entregamos esas notitas del ayuno y algunas cositas, recursos que le puedan servir, ¿ok? Dios les bendiga.